No, profe, ninguna. Bueno, así que hablaste en nombre de todos. Sí. Bueno, Bueno, Marcelo. habíamos comenzado a ver en la clase pasada la parte de ingeniería, ¿no es cierto? El capítulo de ingeniería en la parte teórica, así que vamos a continuar con ese tema. ¿Me están escuchando? Quiero confirmar porque, Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, profe. bueno, sí, porque por ahí mi internet está bastante mal, digamos, y corta a veces por un par de unos segundos, pero vuelve y entonces uno no pasa como esto de que se suspende. Bueno, decimos que estamos hablando de las materias primas, de los temas que tienen que considerarse, las materias primas, la termodinámica y la cinética de las reacciones químicas, las instalaciones que hay y las que se requiere, los equipos de instalaciones que se requieren adquirir, los costos y las inversiones del proceso, de las rentabilidades, de la disponibilidad de créditos. Si hay Profe, regímenes, sí, escucho. no, le aviso por si no está compartiendo el power. Lo está moviendo usted nomás. Ah, perdón. Lo que pasa es que cuando se ve que cuando se colgó se dejó de compartir. Ahora sí están viendo el PowerPoint. Sí, ahora sí se ve, profe. Ah, disculpen, se colgó un momentito y eso hizo de que digamos, se reiniciara. Bueno, volvíamos, estábamos viendo algunas de las cosas, pues seguimos viendo los materiales para la construcción, ¿no es cierto? Los equipos, sobre todo los relacionados a la parte de seguridad, tanto de procesos como de higiene y seguridad de trabajo, los aspectos de mercado, qué es lo que hace la competencia, ¿no es cierto? Eso también, decimos, influye, sobre todo que uno no puede quedarse en procesos viejos, ¿no es cierto? Las restricciones que pueda haber en el transporte, las patentes, si es que hay, o restricciones legales para algunos productos. Y bueno, de todas estas cosas que hemos visto, la importancia que tenga cada tema va a depender de cada proyecto en particular, ¿no? No va a ser lo mismo para para cualquier proyecto, sino, por ejemplo, hay procesos en los cuales las reacciones químicas no
no se analizan en detalle, ¿no es cierto? Y en otros que es que es una etapa crucial, digamos. Una industria en la cual las reacciones químicas no las evaluamos con detalles, por ejemplo, la parte de panificados, ¿no es cierto? Donde en el proceso de cocción hay una serie de reacciones químicas, pero no entramos en un detalle de cuáles son las reacciones. En cambio, si tenemos otros procesos en los cuales sí dependemos de un reactivo claro y un producto y tenemos una velocidad de reacción, será diferente, ¿no? Ya sea estos procesos químicos o procesos biológicos. Bueno, ¿qué condicionan el diseño, ¿no es cierto? Los factores que condicionan los podemos agrupar en factores intrínsecos y factores extrínsecos, y también aquellos que estén relacionados con la localización. Los factores intrínsecos son los requerimientos propios del proceso y a todas aquellas reglamentaciones que están directamente, digamos, relacionadas con el proceso o con las materias primas, como por ejemplo lo que establece el Código Alimentario, ¿no? Pero también hay otras normativas que establecen reglamentaciones sobre distintos tipos de productos. Así que esto es propio del proceso y de las materias primas. Los extrínsecos son aquellas disposiciones ligadas a la parte ambiental, a las reglamentaciones municipales, a los regímenes y a los regímenes de promoción. Entonces, esto que son condiciones de entorno, digamos, y que son generales, digamos, para una determinada región. Y después están aquellos factores que están relacionados específicamente a la localización, ¿no es cierto? Tales como, por ejemplo, la disponibilidad de agua y de servicios, ¿no es cierto? Cuando vieron la parte de localización, vieron que uno de los factores estaba la disponibilidad de agua y de servicios, y que esta disponibilidad de agua no es homogénea, y en algunas provincias como en el Chaco, la disponibilidad de agua es un factor muy limitante, digamos, y condicionante, porque no hay disponibilidad de agua buena en toda la provincia prácticamente, salvo el agua que esté, como acá en la zona de Resistencia, que está provista directamente del río, ¿no es cierto?, del agua de esa. También pasa con los servicios eléctricos, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener la disponibilidad de potencia requerida para el lugar, y no siempre eso está disponible. También depende del tipo de suelo, ¿no es cierto? Y eso va a depender también, como decíamos antes, del tipo de industria. También relacionado con la localización son las condiciones climáticas, que en algunos procesos puede influir, ¿no es cierto? O influye no tanto en el proceso, sino en las instalaciones que debemos tener, por ejemplo, el tipo de edificios. Bueno, en esa secuencia de desarrollo, que ya un poco habíamos visto antes, ¿no es cierto?, está el desarrollo del proceso productivo, o sea, tenemos que elegir cuál es el proceso, cuáles son los equipos que conforman el proceso productivo, y después ir a la etapa de diseño, ¿no es cierto? Una vez que hemos elegido qué tipo de equipos, vamos a ir a la parte propia de diseño, en la cual incluimos la parte de los edificios, ¿no? Y después vamos a los aspectos organizativos, ¿no? O sea, están relacionados a cómo vamos a trabajar, cómo van a ser los tiempos de trabajo, y también esto relacionado con la cantidad de personas que van a estar involucradas en el trabajo. Bueno, vamos a ir viendo un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Para el desarrollo del proceso productivo tenemos que conocer las materias primas y los productos, ¿no es cierto? Los procesos,
posibles, los diagramas de flujo, las condiciones operativas, los materiales de construcción, los balances de masa, los balances de energía, o sea, todos los aspectos que están ligados al desarrollo de ese proceso. En el punto anterior habíamos visto que es importante la cinética, ¿no es cierto? Acá estamos ya hablando más que nada de los balances más generales, ¿no es cierto? Donde en el caso de los balances de energía nos interesa saber también cuánta energía se puede recuperar, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver mucho con la secuencia de los procesos, o sea, cómo se van relacionando los procesos para entre sí, porque no siempre es posible recuperar digamos, una fuente, una corriente caliente, no sé. Porque a veces el momento en el cual tenemos una corriente caliente del cual podemos aprovechar energía no coincide con el momento en el cual tenemos que calentar, ¿no es cierto? Como podría ser que yo necesito calentar algo para un proceso batch, como por ejemplo, vamos a poner una pasteurización o algo que se realiza en un proceso batch y calentar la materia en proceso ocurre en un momento de tiempo distinto de cuando descargamos y tenemos que enfriar ese mismo material. Entonces, en ese caso no es posible hacer la recuperación de esa energía que hemos invertido y tendremos que, por un lado, suministrar calor y por otro lado, enfriar, nosotros retirar ese calor. Bueno, el diseño interviene en lo que estábamos hablando, en la decisión del proceso, en la determinación del tamaño y del nivel de producción. Hasta ahora hemos hablado del mercado, de la cantidad que vamos a producir y habíamos dicho que eso también dependía de la parte de ingeniería, pero hasta ahora no hemos venido hablando de ingeniería del tamaño, ¿no es cierto? Acá sí vamos a tener que tener en cuenta el tamaño, ¿no es cierto? Aparte de los balances, bueno, los balances de masa tendremos que tenerlo para cada equipo, ¿no es cierto? Detallado, incluyendo las pérdidas que ocurren en los distintos procesos. Acá también interviene la microlocalización, porque la microlocalización, decimos, liga en el lugar exacto donde está instalada la planta y eso nos fija las condiciones de entorno de esa planta, ¿no es cierto? Vamos a ir al layout, ¿no es cierto? A definir cuál es la distribución de equipos y de instalaciones, hacer los cálculos y diseños de los equipos que necesitamos y la adopción de los mismos. Cuando hablamos de cálculo y diseño es cuando tenemos que calcular nosotros, ¿no es cierto? Diseñar nosotros, el proyectista, los equipos y adopciones cuando uno, digamos, en función a los requerimientos adopta algún equipo. Después hay que diseñar las instalaciones. En este caso, las instalaciones uno tiene sí que dimensionarlas, ¿no es cierto? Y establecer las especificaciones de diseño, porque van a estar dadas, que van a ser propias de cada instalación, de cada planta. También ocurre con los servicios auxiliares. Tendremos que ver cuáles son los servicios auxiliares que se necesitan y cómo se organizan estos. Nosotros vamos a ver toda la parte de servicios auxiliares más adelante. Primero vamos a ver la parte propia de la ingeniería, de la parte del proceso. Y también posteriormente vamos a ver la parte de tratamiento de efluente y los aspectos ambientales. Bueno, también se define la instrumentación, ¿no es cierto? O sea, qué grado de equipamiento vamos a tener y qué grado de automatización. ¿Preguntas?
Bueno, me siguen escuchando, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, después, el último aspecto, la última etapa son los aspectos organizativos, ¿no es cierto? En la cual esto va a determinar la organización del personal, va a determinar cuántas es la cantidad de personas, ¿no es cierto? No solamente cómo se organizan las tareas, sino también cuánta es la cantidad. En todo este proceso de diseño, digamos, tenemos varias herramientas, muchas de las cuales ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Algunas vamos a dar muy por arriba, ¿no es cierto? O sea, uno de los primeros son los diagramas de flujo, después los diagramas de Gantt, o sea, que nos indican la duración de los procesos. Después iremos a la distribución de equipos, a los layouts, tanto de equipos como de instalaciones. Otra de las herramientas son los diagramas de cañerías, los diagramas de instrumentación y control, el diagrama unifilar, que corresponde al conexionado eléctrico, los diagramas de ubicación de motores, también de las luminarias, ¿no es cierto? Así que vamos a ir viendo algunos de estos en particular, ¿no es cierto? Los layouts, hablamos de la distribución de equipos, ¿no es cierto? Los layouts son, van a estar dadas por sectores, por áreas o generales, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar con los layouts de equipos, en primer lugar, o sea que va a ser la distribución de los equipos dentro de equipos de proceso en el espacio, en las áreas que corresponden a la parte de procesos, y también a los layouts generales. Los dos tipos básicos de, digamos, que eso vamos a ver, hay más tipos de layout, ¿no es cierto? Los layouts son por producto, que en general están ligados a la producción continua de producto y que son los que en general se usan en la industria química y de alimentos, donde las variedades de productos son reducidas. Y los layouts por proceso, donde en general la producción es por lotes y hay diferencias entre los tipos de bienes que se van a producir y donde la secuencia de paso del material en proceso por las distintas etapas puede ir variando de acuerdo a qué es lo que se produce. Que esto suele ser propio de la industria metalmecánica, ¿no es cierto? En muchos casos, en la cual, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, van a hacer el orden por lo que pasa, de los equipos por lo que pasa, y de pronto en ciertos productos que no pasan por ciertas etapas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a dedicarnos exclusivamente a los layouts por producto, ¿no es cierto? No vamos a hablar de los otros layouts. Bueno, decíamos, una de las herramientas es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo han estado viendo desde primer año, así que no es mucho lo que vamos a explicar. Lo que sí resaltar es que en los diagramas de flujo que vamos a usar acá tenemos que tener en cuenta todos los equipos, ¿no es cierto? Incluyendo aquellos equipos que son tanques de almacenamiento, tanques intermedios, que no suelen aparecer en los layout, perdón, en el flujo, el diagrama de flujo, que uno suele ver a veces en la bibliografía, ¿no es cierto? Sino que el diagrama de flujo tiene que responder a nuestro proceso, tal como se desarrolla, incluyendo todos los equipos, ¿no? También es importante incluir los sistemas de transporte, ¿no es cierto? Las bombas o los transportes de sólido que correspondan para cada una de los traslados, ¿no? Y en los casos que hay intercambio de energía térmica, digamos, tendremos que tener en cuenta digamos, indicar estos intercambios.
Bueno, otra de las herramientas es el diagrama de Gantt, ¿no es cierto? En el diagrama de Gantt habíamos visto en integración 4 en lo que era digamos, el diseño de procesos batch, donde el diagrama de Gantt es especialmente importante cuando tenemos procesos batch, ¿no es cierto? En procesos que son netamente continuos y que trabajan sin interrupción, en general no tienen mucha aplicación, salvo los momentos de parada, de arranque y de parada de fábrica, ¿no es cierto? Hay que diagramar. Pero en los procesos ultracontinuos normalmente trabajamos considerando las condiciones de régimen, ¿no es cierto? No las puestas, los arranques y paradas. Pero sí en las etapas, en los procesos batch era muy importante porque nos definía los tiempos de proceso que van a haber. Este es un diagrama de Gantt, es muy sencillo, ¿no es cierto? En 4 etapas, con distinta duración, con la duración de cada una de las etapas. Y recuerden que habíamos definido en ese momento el tiempo del ciclo. Y después analizamos alternativas. Bueno, ¿me están escuchando de vuelta? Sí, profe. Sí, Ahí sí, volvió. profe. Ahí volví. O sea, hay estas breves interrupciones que molestan, digamos. Y más cuando se está haciendo la presentación, ¿no es cierto? En la cual hay que volver a compartir. Decimos, vamos a hablar un poco de layout, ¿no es cierto? Vamos a hablar por un lado del layout de equipos y por otro lado los del layout de las instalaciones. Cuando uno plantea un layout de equipos, hay varios objetivos, ¿no es cierto?, que se tienen que cumplir muchos simultáneamente, ¿no es cierto? Uno de ellos es minimizar el costo de manejo de material, ¿no es cierto? Todos los transportes que hay entre procesos en general son etapas que no agregan valor y que, digamos, por lo tanto hay que minimizar el costo de manejo de estos materiales. Otro de los aspectos a minimizar es la superficie ocupada, ¿no? O sea, cada metro cuadrado de superficie ahora está saliendo, qué sé, 30, 40 mil pesos o más, ¿no es cierto? Entonces, y no es solamente el costo de la construcción, sino también de que hay que hacer el acondicionamiento y el mantenimiento. Y más si son ambientes que están climatizados, en el cual tenemos que refrigerar, por ejemplo, el ambiente para mantenerlo a temperaturas bajas, como en el caso de la industria de alimentos, en lo cual cada metro cúbico de edificio cuesta. Entonces, por eso es importante minimizar las superficies ocupadas. También en el caso de que tenemos la superficie
digamos, el edificio, tendremos que optimizar ese uso, ¿no es cierto?, la superficie. Esta minimización de la superficie junto con otros aspectos hacen bajar la inversión inicial en la planta. Se recuerdan que toda plata que se instala en equipos es plata que no se inyecta en el proceso, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno tiene que tratar de bajar la inversión siempre. Otro de los aspectos es facilitar el proceso productivo, ¿no es cierto? El layout tiene que hacer que la secuencia del proceso sea lo más fácil de seguir posible. Y también hay que facilitar la circulación y el manejo de las mercaderías. Esto es sobre todo muy importante cuando se manejan sólidos, ¿no es cierto? Cuando se manejan líquidos en general es mucho menos problemático porque cuando manejamos líquidos o gases, esto va por cañerías y no hay problemas para los trayectos, ¿no es cierto? Pero en los sólidos sí hay dificultades para mover en ciertas, por ejemplo, para bajar o subir, o cuando tenemos cambios de direcciones. Después hay que minimizar los tiempos de producción, ¿no es cierto? Muchas veces los tiempos de producción están ligados al traslado o a depósitos intermedios, ¿no es cierto? Siempre que uno minimiza los tiempos de producción, está disminuyendo la cantidad de material que está en proceso, y también esto lleva consecuentemente a minimizar los deterioros, ¿no es cierto? Cuando más tiempo esté parado o en tránsito un material, hay más posibilidades de que sufran un deterioro. Por otro lado, la ubicación de los equipos tiene que facilitar la supervisión y el control, ¿no es cierto? De manera de que, ya sea en forma visual o personal, uno pueda controlar, sino que también a través de los distintos medios ahora, ¿no es cierto? Tiene que ser fácil de seguir, aun cuando no haya personas trabajando. Después tiene que cumplir las normas de seguridad, ¿no es cierto? Y también las normas sanitarias. Cuando hablamos de normas sanitarias estamos ligados, hablando sobre todo de la parte de inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? Lo que establece el Código Alimentario para aquellas empresas que sean de alimentos. En otros casos, cuando hablamos de normas de seguridad, son las de higiene y seguridad, pero también están las de seguridad en los procesos. Y por último, tienen que permitir las ampliaciones y las modificaciones. Todas estas cosas hacen, digamos, estos objetivos hace que hacer layout sea una de las cosas más difíciles, ¿no es cierto? O sea, elegir el proceso es algo que también lleva tiempo, digamos, pero el layout también lleva su buen tiempo hasta que uno encuentra lo óptimo. Dentro de las condiciones de los factores que inciden están el diseño de los edificios, ¿no es cierto? Ya sean nuevos o existentes, ¿no es cierto? Las tareas de mantenimiento. O sea, hay que pensar que los equipos, una vez que están instalados, hay que mantenerlos, ¿no es cierto? Y mantenerlos significa tener espacio suficiente como para poder hacerlo. En muchos casos, los equipos tienen partes que son pesadas y es necesario acceder con grúas o con alguna otra forma de poder mover los equipos, y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. En muchos casos necesitamos espacios adicionales, ¿no es cierto? Y eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, otro de los
factores que condicionan son los espacios que se requieren para la operación de los equipos. Cuando uno tiene, o sea, en algunos equipos uno tiene espacios adicionales que son importantes en un equipo, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo un filtro de marcos, de placa y de marcos, donde el material, digamos, el sólido queda retenido y periódicamente hay que limpiarlo, ¿no es cierto? Puede ser que sea que el sólido retenido sea el producto, o sea, lo que tenemos que eliminar, hay que desarmar el equipo, ¿no es cierto? Y desarmar el equipo significa, digamos, tener espacio para poder hacer el desarmado, para poder ir sacando las piezas, marcos, las placas, eventualmente cambiar los elementos filtrantes si requieren telas o algo, y hacer la limpieza y obviamente dónde se va a disponer del sólido, ¿no? O sea que por un lado tenemos el espacio propio que ocupa el equipo, y después todos aquellos espacios que están ligados, que son necesarios para operar el equipo. No sé si está claro o queda alguna duda. Está claro, profe. Cualquier cosa se le consulta. Bueno, también hay otros, o sea, yo puse este ejemplo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una cinta transportadora en la cual hay que ir separando, digamos, lo que no está, que no cumple la especificación, y esto se hace con personas, ¿no es cierto? Tendremos que tener los espacios requeridos para las personas y para las, digamos, los recipientes en los cuales se van poniendo los rechazos. Y muchas veces, si estos están, por ejemplo, en cajones, tendremos que tener tanto cajones vacíos como cajones, el espacio para los cajones llenos, ¿no es cierto? Así que todo eso hay que tener en cuenta. Bueno, también si tenemos almacenamientos intermedios, ¿no es cierto? Y movimientos, sobre todo cuando estos movimientos son con equipos como autoelevadores o montacargas, digamos, en lo cual tenemos que, digamos, que nos requiere espacio para mover. Tendremos que tener en cuenta las disposiciones en cuanto a la parte de higiene y seguridad. Eso requiere de que, por ejemplo, aquellos lugares o aquellos elementos que tengan riesgo deban estar adecuadamente protegidos, que tengan las protecciones, y muchas veces estas protecciones requieren un cierto espacio, ¿no es cierto?, de distanciamiento, y tenemos que contemplarlo. Después hay reglamentaciones, o sea, cuando uno contrata un seguro, sobre todo en la parte de procesos, en muchos casos hay ciertas reglamentaciones que es conveniente seguir para reducir los costos de los seguros. O sea, muchas de estas reglamentaciones están ligadas, por ejemplo, a la parte de seguridad, o sea, por ejemplo, la seguridad contra incendio, pero en algunos casos, más allá de lo que reglamenta la parte de higiene y seguridad, también es importante tener lo que, digamos, lo requerido por las compañías de seguro. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Si bien no es de un equipo, ¿no es cierto? Cuando se tiene material que sea combustible, como cartones, algodón o algo, los depósitos en general se suelen utilizar depósitos que no tengan instalaciones eléctricas, ¿no es cierto?
Entonces, al no haber instalaciones eléctricas, o sea, ni de iluminación ni de nada, ¿no es cierto? Uno reduce una de las principales fuentes de incendio, que son los incendios provocados por la instalación eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, eso reduce los riesgos por un lado, y por otro lado también reduce las primas de seguro. También acá se contemplan los distanciamientos, por ejemplo. O sea, en la parte de seguros, en ciertas, los depósitos como decía, de algodón o algo, tienen que tener ciertos tamaños máximos y ciertas distancias para regular, digamos, para facilitar la extinción de incendio y la propagación de los incendios. Entonces, Para contratar un seguro hay que pasar, además de los planos, por supuesto, va gente a corroborar esos espacios. sí, o sea, evalúa el riesgo, ¿no es cierto? O sea, Claro, y eso tiene que ver con lo que después van a ver, o sea, en el caso de que se da incendio, lo que se llama la carga de fuego, ¿no es cierto? claro, La cantidad de material combustible y también las posibles fuentes de ignición, ¿no es cierto? Entonces, vamos al caso, si yo tengo un almaceno, vamos a poner algodón, en un lugar, en un depósito en el cual no tiene ninguna instalación eléctrica, estoy, como decía, digamos, reduciendo los riesgos que están derivados, en este caso, de los posibles fallos en la instalación eléctrica. Entonces, está bien, no tengo luz, pero en general no necesito, digamos, tener luz en forma permanente. En muchos casos basta con que yo pueda acceder durante las horas del día, digamos, que hay luz natural, y retirar el material que voy a procesar en el transcurso del día, y después vuelvo a cerrarlo, ¿no es cierto? por decir, con un tragaluz o con la puerta abierta del galpón basta. Muchas veces basta con la puerta de galpón, y si no se ponen en chapas translúcidas, ¿no es cierto?, en el techo, y Claro, se tiene iluminación natural. Y uno evita tener, digamos, un riesgo, y obviamente que esto paga menos seguro, ¿no es cierto? De pronto, desde el punto de vista de higiene y seguridad, tendrá que tener las instalaciones, ¿no es cierto? Pero siempre estas acciones, digamos, son efectivas desde el punto de vista de reducir las primas de seguro. Bueno, en la parte química tenemos muchos riesgos, ¿no es cierto? Porque tenemos reacciones que se pueden descontrolar, mezclas que pueden ser explosivas, como materiales peligrosos, o sea que hay muchas situaciones en las cuales se puede generar accidentes, que puede haber riesgos. Piensen que, por ejemplo, un secadero spray que esté manejando qué sé yo, leche en polvo, en las condiciones que están dentro del spray, la leche en polvo se enciende como si fuese un gas y puede explotar, ¿no es cierto?, el, el secador spray. como el polvillo también en los hilos de grano. Como los hilos de grano también, exactamente. O sea, los polvos de material orgánico se comportan como gases desde el punto de vista del riesgo de incendio, ¿no es cierto?, de explosiones. Entonces, tendré que tener en cuenta digamos, en el diseño de estos aspectos. En los secadores de spray se suelen poner con puertas, digamos, que se levantan de forma automática para orientar digamos, la onda expansiva hacia algún lugar, ¿no es cierto? Y también se plantean en los techos los espacios que están, digamos, sobre esas puertitas que se levantan, esas compuertas, para dejar escapar la onda expansiva. No hay tanto peligro de una
de un incendio, ¿no es cierto? Porque la cantidad no es alta de material, pero sí de la explosión. Lo mismo que en las reglamentaciones de las calderas, por ejemplo, no se pueden poner calderas en lugares que tengan techos de losa, ¿no es cierto? En subsuelos. Actualmente las reglamentaciones de las calderas exigen de que el techo tenga que ser de chapa, ¿no es cierto? Por una cuestión de que el techo de chapa es la parte eh, más débil de la construcción y la onda espada. Y si hay un incendio, este incendio, digamos, una explosión, la explosión tiene que dirigirse hacia arriba, ¿no? Entonces, por encima del techo de la caldera no tiene que haber nada. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diseñar bien? Y decimos, el equipo más los espacios que se requieren para las personas. Como decíamos, tengo una cinta transportadora que alrededor de esta operan personas. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta las personas, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta los equipos accesorios, ¿no es cierto? Los bombas, los transportes. Si yo tengo una torre de ventilación, tengo que tener en cuenta los condensadores, los equipos vacíos, los servidores, o sea, todos los equipos que van alrededor de este equipo principal. Los espacios para mantenimiento, ¿no es cierto? Que ya hablamos, ¿no es cierto? Incluyendo si hay que trasladar el equipo. Piensen que hay equipos que tienen motores que tienen 50, 60 caballos, ¿no es cierto? Kilowatts de potencia. ¿Y cuánto pesa un motor de eso? No sé si estás, Daniel. ¿Tiene idea de cuánto pesa un motor de eso? Bueno, un motor de esto puede estar pesando 100 kilos, no es una carga que se pueda mover fácilmente. Entonces tengo que tener en cuenta cómo voy a mover. Sí, me acuerdo cuando fuimos a la ex junta de grano, que Ah, tenían un bueno, espacio específico del ascensor para los motores, de los cajilones. claro, y tenía un ascensor, digamos, Específico para levantar los específico, una equipos. parte exterior. Claro, bueno, vos tuviste la suerte de estar, ¿no es cierto, Rodrigo? Tus Sí, compañeros en general no fueron, pero ahí habíamos visto, ¿no es cierto? El elevador que estaba en la parte externa para levantar las piezas grandes, ¿no? Y en el ascensor previendo los equipos. Bueno, tenemos que prever esto, ¿no es cierto? Si no lo prevemos, después es un trastorno, ¿no es cierto? O sea, ahí, en la vida, digamos, en el transcurso del trabajo profesional, me ha tocado ver casos en los cuales de pronto no había espacio no se previó el espacio para mover un equipo, digamos, para una parte y hubo que levantar parte del techo, ¿no es cierto? Para hacer la reparación. Lo cual significa de que no solamente el equipo está parado, sino que todos los equipos que están alrededor también están afectados, ¿no es cierto? Toda el área, o sea que, así que, o en el caso, en muchos casos ha habido que sacar puertas, ¿no es cierto? Agrandar puertas, porque se instalaron los equipos, después se terminó el edificio y no se previó o que sea necesario ingresar con una grúa, ¿no es cierto?, para mover una parte del equipo algo, y la grúa no puede operar dentro del sector porque no tiene espacio, ¿no es cierto? Entonces, un trabajo que pueda hacer en cuestión de horas puede transformarse en trabajo de 1 o 2 días, y obviamente que cuando uno está trabajando en fábrica, sobre todo si trabaja en forma continua, el tiempo, digamos, vale porque
cada hora que se deja de producir es cada hora que se deja de generar ingresos, ¿no es cierto? Bueno, así que eso tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ser un poquito más específicos, vamos a hablar algo, no sé, de algunas cosas. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no es cierto? Supóngase que yo tengo un equipo como este. Discúlpenme, el dibujo va a ser un poco precario, pero ¿qué es esto? ¿Puede ser un intercambiador, profe? Un intercambiador de calor, ¿no es cierto? De carcasa y tubo. Asumiendo que tiene 4 metros. ¿Qué espacio necesito para limpiar los tubos que están acá adentro? Si yo tengo que hacer una limpieza mecánica. ¿Qué espacio en este sentido? ¿No es cierto? Depende de cómo se desarme, digamos, para un lado o para el otro. Y 4 metros. 4 metros, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces, estos son algunas de estas consideraciones para mantenimiento, ¿no es cierto? Pues yo tengo que meter una herramienta que en general puede ser un cepillo, ¿no es cierto? Con un mango largo por el extremo del tubo, y para ello tengo que tener este espacio suficiente, ¿no es cierto? Piensen que yo tengo que tener libre este espacio, ¿no es cierto? Y también tengo que ver dónde está ubicado el equipo, ¿no es cierto? Pues si este equipo está ubicado a nivel del suelo, dentro de todo fácil, pero si está ubicado en altura, como podría ser el caso de un condensador, ¿no es cierto?, que esté ubicado encima de una torre de destilación, se me vuelve complicado, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son aspectos que tienen que considerarse cuando se hacen los layouts. Bueno, déjeme que borre. Bueno, hay que prever espacios entre los equipos y las paredes. Cuando digo espacios, no necesariamente tiene que ser un espacio de 4 metros, ¿no es cierto? Puede ser de pronto un espacio entre 60 y 70 centímetros, siempre que del otro lado quede mayor espacio, ¿no es cierto? Digamos, es suficiente como eventualmente puedan pasar personas. Tampoco decimos hay que exagerar en la distancia, ¿no es cierto? Después, algunos de los aspectos es que hay que seguir las líneas naturales del proceso de interpretación. Pero esto es en forma general, digamos, no tenemos que tomar tanto al pie de la letra E, porque en muchos casos necesitamos, por ejemplo, recuperar energía, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que, digamos, ir retrocediendo, digamos. O vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo un caso de en el proceso yo tengo señalado estoy procesando leche o algún otro material, ¿no es cierto? Tengo un calentamiento, una pasteurización, después, como en el caso de la leche, está una homogenización, es decir, homogenización no de mezcla, sino de la reducción de los flóculos grasos, y después tengo un intercambiador de energía que me enfría, ¿no es cierto? Bueno, esta sería un diagrama de bloque de lo que ocurre.
Pero cuando nosotros esto lo implementamos en la parte, en la realidad, este equipo, el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 4, en general están formando un solo equipo, ¿no es cierto? Y después viene el otro, ¿no es cierto? Donde acá va a ingresar el líquido frío, se va a calentar con el líquido caliente que sale, o sea, va a salir una parte, va a volver, perdón, va a pasar una pasteurización que va a estar entre medio, ¿no es cierto?, el tiempo de retención, va a ir, cuando está caliente todavía, perdón, de ahí va a ir, estoy dibujando mal, perdón. Va a pasar al homogeneizador y de acá va a volver para recuperar energía. Y acá también se va a producir el enfriamiento, ¿no es cierto? Y después va a salir, ¿no es cierto? Entonces acá estamos diciendo, no hay una, digamos, no cumplimos con esto de seguir la línea natural del proceso, porque estamos volviendo para atrás y haciendo varios pasos. Pero bueno, también la recuperación de energía es importante, entonces esto es lo que se pone en la práctica, ¿no es cierto? Esto está facilitado porque estamos manejando líquidos, no estamos manejando sólidos, ¿no es cierto? Bueno, hay que minimizar los depósitos intermedios, al principio hablamos, ¿no es cierto? En general los recorridos internos tienen que ser lo más limpios, o sea, con la menor cantidad de curvas. Y le hablamos ya también de la superficie cubierta. Entonces, hay un montón de consideraciones. Y también a esto agregamos que tenemos que ver cómo ampliamos, ¿no es cierto? Bueno, hay distintas técnicas para hacer layout. O sea, la mayor parte de las técnicas que hay están orientadas más que a los layout por producto, a los layout por proceso. Entonces, vamos acá a poner una técnica más que nada orientada a la parte de lo que sean los layouts por producto, ¿no es cierto? Y es bastante experimental, poco. Pero bueno, lo primero que hay que armar es lo que podríamos decir un centro de trabajo, ¿no es cierto? Que es donde va a estar el equipo, los operarios que la tienen, como mencionábamos en el caso de la cinta transportadora, el espacio para ubicar los materiales que alimentan el proceso, si es que tenemos que ir incorporando materiales, ¿no es cierto? Los materiales que salen, ¿no es cierto? Si tienen que ser almacenados temporariamente, ¿no es cierto? Ubicar las herramientas, porque en muchos procesos, en muchas operaciones se requieren herramientas o instrumentos. Vamos a poner un caso, ¿no? Estas herramientas no necesariamente son las pinzas del martillo, ¿no es cierto? Pero pueden ser cuchillos, otras herramientas, que son el frigorífico, por ejemplo, los operarios manejan cuchillos, ¿no es cierto? Y en la parte de faena de los animales, en particular de los vacunos, de los cerdos,
cada vez que se maneja, o que se cambia de animal, o sea, se le saca las vísceras o se obra, se trabaja sobre un animal, después de trabajar sobre ese animal, por una cuestión sanitaria en que desinfectar el cuchillo, ¿no es cierto? Y también las chairas que se suelen utilizar para afilar, y los ganchos y cualquier otro elemento que se esté en contacto con el animal, para evitar que si el animal está enfermo, esa contaminación se traslada al animal que sigue, ¿no es cierto? Entonces, mm, ahí hay un pequeño accesorio que tiene agua caliente, normalmente de 80 grados, y permite dejar el cuchillo, desinfectarlo mientras pasa un animal y otro. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Después hay que prever la movilidad, la limpieza y el mantenimiento. O sea, todo lo que podemos decir que constituye un centro de trabajo. Y los pasos serían configurar estos centros, digamos, representarlos esto a escala, en papel o en un paño de dibujo, ¿no es cierto?, en la computadora. Y después ir ubicándolos. Y uno los va ubicando en la superficie y va viendo las alternativas. Los layouts contemplan las dimensiones verticales y también las horizontales, ¿no es cierto? Porque algo de lo que no hemos hablado acá es que en algunos casos conviene poner equipos uno sobre otro y en otros casos conviene poner uno al lado de otro. A veces por cuestiones de aprovechar la gravedad o a veces simplemente por una cuestión de reducir espacios o facilitar el manejo. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la ubicación de estos equipos? No sé si hay preguntas, ¿no es cierto? Este método es bastante experimental. Alguna de las cosas que tenemos que tener presente es perdón, que digamos, prever espacios para circular. Y van a ser distintas, siempre van a aparecer distintas opciones. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es que en muchos casos hay equipos que pueden ir en la parte, digamos, en el exterior, que no necesitan tener un edificio, estar dentro de un edificio, ¿no es cierto? Entonces podemos instalar, por ejemplo, torres de ventilación o algunos equipos que en el exterior, sin necesidad de que estén bajo techo. Entonces podemos ubicar. O puede ocurrir que haya equipos que son muy grandes, como el caso de que nosotros tenemos una torre de, digamos, un secador spray, y el secador spray es muy grande, entonces obviamente que si uno lo pone eso, decíamos, en la secuencia de proceso, va a quedar una serie de equipos chiquitos, un equipo enorme y un equipo, y después otra serie de equipos chicos a continuación. Entonces, lo conveniente es separarlo. Esto hay que tener en cuenta también que, digamos, la parte del edificio, ¿no es cierto? Si tenemos equipos altos intercalados con equipos chicos, y desde el punto de vista del edificio, yo tendría que tener una altura del edificio muy alta, de galpón. Entonces, lo que me conviene es ubicar los equipos altos en algún lugar y los equipos bajos en otra, y de esa manera reduzco mucho digamos, la altura y mejoro el diseño de los edificios. También ocurre cuando yo tengo equipos que trabajan son procesos calientes, ¿no es cierto?, generan calor, y equipos que están fríos, ¿no es cierto?, que puedo hacer una separación. Entonces, son aspectos. Por otro lado, hay que, digamos,
por ejemplo, en la parte de alimentos tenemos que separar zonas sucias de zonas limpias, zonas de envasado. Todo eso también tenemos que prever estos espacios. ¿Preguntas? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, profe, Sí, se profe. escucha. Sí, pero se te escucha. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, entonces ya digo, es bastante experimental, pero a veces no hay manera de hacerlo mejor. Siempre lleva un tiempo, ¿no es cierto? Como les dije, es una de las cosas más difíciles de hacer un buen layout. Bueno, después de que tenemos todo esto conformado, se ubican las paredes, digamos. Bueno, estos son algunos layouts, ¿no es cierto? Esto es un layout general, esto es una vista, donde se ven equipos que están a distintas alturas. Donde hay equipos a distintas alturas, hay procesos en los cuales se aprovecha la altura, como por ejemplo los molinos harineros, ¿no es cierto? Así que eso hay que tener en cuenta, decíamos. Bueno, hasta acá estábamos hablando de los equipos de los layouts de edificios, ¿no es cierto? Perdón, de los equipos. Tenemos que ver ahora los layouts de equipos. Vuelvo a preguntar. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Bueno. Entonces, cuando vamos a los edificios, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, determinar cuáles son las áreas, o sea, que necesitamos. Después, así como teníamos objetivos en cuanto al layout de equipos, también hay objetivos en los layouts de edificios, ¿no es cierto? Siempre es el objetivo de minimizar superficie, están en todos, ¿no es cierto? Después es minimizar la inversión inicial, ¿no es cierto? Lo cual significa optimizar en el diseño de los edificios para que sean lo más baratos posible, ¿no es cierto? No quiero decir en esto que sean débiles, sino que de acuerdo a que cumplan las especificaciones, pero no, digamos, no gastar en algunos casos de más de lo que se podría gastar. Acá, cuando hablamos de edificios, ya también tenemos que hablar de la circulación de vehículos, ¿no es cierto? Entre ellos los camiones, o sea, lo que va a facilitar el acceso de materiales, de materias primas, y también la salida de los productos y eventualmente de otras cosas, como por ejemplo combustibles o otros materiales, envases que uno tiene que traer. Hay que evitar los deterioros de tanto de los equipos como de los productos en proceso, ¿no? También hay que facilitar la supervisión, o sea que tienen que estar controlados las distintas áreas. Ahora la facilidad de supervisión se ha simplificado mucho con el uso de las cámaras, pero de todos modos hay que tener en cuenta estos detalles. Hay que posibilitar las ampliaciones, o sea, si ampliamos la parte de producción, tenemos que ver hacia cómo lo hacemos y dejar previsto eventualmente los espacios libres como para poder hacerlo. Lo mismo que si hay que ampliar la parte de depósito, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cumplir las normas de higiene y seguridad. Cuando cumplimos las normas de higiene y seguridad, también está relacionado a la parte de trabajo, pero también hay instalaciones, como decíamos, las calderas, los depósitos como estábamos hablando hace un ratito. También hay que
tener en cuenta que los tanques de combustibles, en general cuando son más de 10 metros cúbicos, hay que tener en cuenta lo que establece la ley 13.660, que es la que reglamenta los depósitos de combustible, que prevé que tenga que haber una distancia de 15 metros desde cualquier depósito de combustible con cualquier otra área de la empresa, y también de la medianera, o de la calle. Entonces eso genera un espacio, digamos, libre alrededor de los tanques de almacenamiento. Tenemos que cumplir con los requisitos estéticos, o sea, siempre que es conveniente que la fábrica sea linda, ¿no es cierto? Porque eso hace a la buena relación con la comunidad. Y también, obviamente, hay que cumplir con la parte legal, ¿no es cierto?, de las edificaciones. Si bien eso más que nada lo entienden los ingenieros civiles. ¿Qué condiciona los layouts de edificios? Y en las dimensiones del terreno, las dimensiones de los equipos, las reglamentaciones de las compañías de seguro, ¿no es cierto?, lo que estuvimos hablando antes, los factores climáticos, o sea, porque esto van a afectar, o ya sea, puede afectar el suelo, en el sentido de que si llueve mucho hay que tener pavimentos, o hay que asegurar la transitabilidad interna, o las temperaturas extremas requieren también de aislaciones en los edificios, o determinadas formas de ubicación para minimizar las necesidades de calefacción o de enfriamiento. Así que todo esto van a ir condicionando el espacio. Cuando hablamos de los edificios, de la distribución de los edificios, así como cuando hablábamos de los equipos, hablábamos de los centros de trabajo, acá tendremos que tener en cuenta digamos, las distintas áreas. En una fábrica hay, a ver si me ayudan, o sea, está el área de producción. ¿Qué otras áreas cubiertas hay? Esta es una pregunta, ¿no? Puede ser el área que reciba la materia prima, por ejemplo. O sea, está la recepción de materia prima, ¿no es cierto? Administración también suelen tener. Administración. Bien. ¿Qué más? Por ahí mantenimiento por separado. Mantenimiento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Comedor, vestuarios, Los baños. vestuarios, o sea, las áreas de servicios, los vestuarios, los baños, los vestuarios, los comedores. ¿Qué más? Laboratorios, análisis de calidad. Laboratorios. Bueno, también tenemos que tener depósitos de producto, o también en algunos casos hay depósitos de, digamos, de productos semiprocesados, ¿no es cierto? Están las áreas de circulación, como las veredas y las calles. Tenemos que tener en cuenta los servicios auxiliares. Así que son muchos sectores que tenemos que prever. Dentro de lo cubierto, bueno, las calles no son cubiertas, pero tenemos que preverlas. Y el otro sector que también tenemos que tener en cuenta son los tratamientos de efluentes, ¿no es cierto?, que van a requerir espacio. Entonces tenemos que tener un poco dimensionadas estas distintas áreas para después proceder a ubicar, digamos, estas áreas y conformar el layout de edificios. Hay que tener presente de que en el edificio tenemos que tener en cuenta las reglamentaciones, por ejemplo,
voy a hablar de la industria de alimentos porque es una de las que más cerca tenemos, ¿no es cierto? Y que hay más proyectos. En la parte de alimentos, digamos, las buenas prácticas de manufactura, que son obligatorias de aplicar, ¿no es cierto? Lo mismo que requiere de que las áreas limpias estén separadas de las áreas sucias, que la parte de envasado esté separada de las otras áreas, que los depósitos estén de materias primas y de envases estén diferenciados. O sea, yo no puedo tener distintos tipos de materias primas en el mismo depósito si hay posibilidad de contaminación, ¿no es cierto? También tengo que prever que los envases estén separados. Y también, desde el punto de vista del acceso a estas áreas, no puede haber acceso directo desde los baños o de las áreas sucias, podemos decir, hacia las áreas de producción. Entonces, en general, lo que se piensa es que yo no puedo ir para ir a un área, al baño, por ejemplo, no puedo ir del área sucia al baño pasando por el área limpia, ¿no es cierto? Por el sector limpio, o por el sector de envasado. Entonces tengo que prever cómo voy a acceder a los laboratorios, a los baños, a los vestuarios, a los comedores, a todas las otras áreas, desde las distintas áreas de producción sin pasar, digamos, sin contaminar las otras. Dependerá del tipo de industria, es digamos, el grado que, digamos, cómo es la separación. En muchas industrias es simplemente una puerta, ¿no es cierto? Es una pared. En otras industrias, como la industria frigorífica, para pasar de un sector a otro, se ponen lavabotas, lavamanos, e inclusive si utilizan delantales o algo para lavarse los delantales, ¿no es cierto? Para pasar de un sector a otro, los operarios. Entonces hay una serie de requisitos. Se pasa por lo que se llama un filtro sanitario, ¿no es cierto? Y la calidad y lo que tiene ese filtro sanitario va a depender de qué tipo de industria. Entonces todo eso hay que preverlo obviamente en el diseño de los edificios. Bueno. El tema de los layouts es una de las cosas que siempre vamos a hablar en cada proyecto particular y siempre va a generar un poco más va a demandar tiempo a hacerlo. La manera de hacerlo es similar a lo que nosotros tenemos en la parte de equipo, ¿no es cierto? Uno va previendo los espacios y los va acomodando. Bueno, ¿preguntas hasta ahora sobre esto? Bueno, sigamos. Otra de las herramientas son los diagramas de cañerías, ¿no es cierto? En general, en el layout solamente se indican las cañerías de proceso, ¿no es cierto? Las cañerías principales, o los traslados, ¿no es cierto? Los transportes, en el caso que sean sólidos o de sólidos. Pero no se indican las otras cañerías, ¿no es cierto? Dentro de ellos están la de vapor, la de condensado, los de aire de comprimido, los combustibles, los gases, de agua de lavado, agua de refrigeración, o sea, todas las otras cañerías no se indican. En principio para no complicar el dibujo, y por otro lado, que es muy difícil representar en escala una cañería en un layout, ¿no es cierto? En una lámina. Porque piensen que cuando yo estoy haciendo un dibujo a escala de un edificio, estoy trabajando con escala 1 en 200 o 1 en 100, como menos de eso no, ¿no es cierto? Donde
1 centímetro equivale a 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo más o menos veo los edificios. Pero cuando yo tengo una escala 1 en 100 y tengo que representar una cañería de 12 milímetros, 12 milímetros, cuando yo lo llevo a escala de dibujo, la escala 1 en 100 es 0,1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, no se pueden dibujar, no se pueden, quedan todas como líneas sin poder. Bueno, entonces, lo que se recurre a hacer diagramas separados para las cañerías. Y en general uno hace los diagramas por cada una de las cañerías en forma individual. Después, en la parte de ingeniería de detalle, en la ingeniería definitiva, se ven exactamente cómo se ubican esas cañerías en rack, en distintos modos de ubicar las cañerías. Lo que yo tengo en la etapa inicial es hacer los trayectos que llevarían y después se hacen digamos, cómo es la ubicación definitiva. Esto es un plano general, ¿no es cierto? Un layout general, con todas las áreas. Acá hay otro, ¿no es cierto? Estoy mostrando distinto. Bueno, algunas de las consideraciones sobre los edificios, los diagramas, los layouts, es que en general se tienen que prever un único ingreso y egreso. En las vehículos, las personas tienen que ingresar por un único acceso, por un único lugar. ¿Por qué esto? Por cuestiones de control, puede ser. Una cuestión de control. O sea, piensen que tiene que haber alguien que controle el ingreso y la salida tanto de vehículos como de personas. Y la persona que está controlando, llamémosle portero, como se llame, ¿no es cierto? Es una persona que en general no produce, ¿no es cierto? Es alguien que esté nada más que para controlar. Entonces, si yo tengo un acceso por un lado y la salida por otro, tendría que tener 2 personas. Entonces, obviamente que esto son 2 sueldos en lugar de 1, ¿no es cierto? Y también ocurre de que si, digamos, una persona o un vehículo sale por un lugar distinto del que ingresa, se pierde muchas veces el control, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Entonces, ¿por qué? Porque un camión o un vehículo puede ingresar con ciertos materiales y descargar, pero si después sale por otro lugar, es muy difícil de saber si realmente descargó todo o no, ¿no es cierto? O controlar. En cambio, si todo pasa por el mismo lugar, es más fácil. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que los estacionamientos de los autos y de los vehículos y de los motos en general tienen que ser fuera del predio del recinto cerrado, digamos, conformado por el... O sea, si yo tengo mi terreno, perdón, vamos a hacer la pluma, si yo tengo mi terreno, este es el predio que yo tengo, y acá está el frente, ¿no es cierto? Por acá se ingresa. Yo tendré que prever un espacio de estacionamiento externo. ¿Por qué esto? Bueno, en principio, porque todo lo que ocurre dentro del predio este que está cerrado, ¿no es cierto? Acá está predio de la empresa, pero acá está abierto, ¿no es cierto? Es como un estacionamiento. Todo lo que ocurre acá adentro es responsabilidad de la empresa. Sea negligencia de la persona que esté, lo que sea, siempre todo es responsabilidad de la empresa.
Y el otro aspecto muy importante, que también está ligado con que haya un único ingreso y salida, es el hecho de que en casi todas las empresas hay robos, ¿no es cierto? Y los robos son una de las cosas más difíciles de manejar y de controlar que hay. Entonces, piensen que si entra un operario con un auto y la estaciona adentro, y esta persona se lleva algo que no es de él, ¿cómo lo controlo? O sea, tengo que revisar todo el auto. ¿Cuánto Hay que tiempo hacer- cuesta? ¿Cómo? Habría que hacerle un palpar a todos los empleados que entran, a todas las personas que entran y salen. Bueno, pero Llevaría tiempo y dinero. si entran caminando es fácil. Si entran en un auto, ¿cómo hago para controlar el auto? Imposible. Hay que hacerlo abrir todo. Imposible. Entonces, en general, por eso se evita de que ingresen las personas, o sea, los operarios, las visitas, todo con vehículos, ¿no es cierto? Porque a una persona caminando es mucho más fácil, aún con una mochila, ¿no es cierto? Acá no estamos muy acostumbrados, pero en muchas empresas grandes se hacen controles de las mochilas, ¿no es cierto?, de la ropa, se hace el palpado. No se hace a todas, sino que suele ser aleatorio, ¿no es cierto? Es decir, van pasando y, bueno, cada tanto se llama a uno. Eso por lo menos hace de que las personas se sientan controladas, ¿no es cierto? Y sea más difícil el robo. Entonces, por eso es que se pone afuera. Y, ya digo, por otro lado, desde el punto de vista legal de resolver el tema de tener si uno tiene un ladrón, alguien que roba adentro, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Lo tendrías dentro de la empresa? Y llamo a la policía. Bueno, llamás. Bueno, volvimos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Le hacía la pregunta, no sé si me escucharon. ¿Tendrían a alguien que roba como empleado? No, hay que echarlo. Hay que echarlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo echas? Claro, profe, es complicado porque ponele que te roba algo, pero depende del valor. Y hay veces que te conviene que esté y que no te robe, pero que sepa hacer el trabajo, que despedirlo y tener que pagar aguinaldo, indemnización y demás. Bueno, esas son las cosas. Es muy difícil echar a alguien por robo. Porque si lo echas porque hace mal el trabajo, es un juicio laboral que tiene límites en cuanto al monto indemnizatorio. Pero si vos como argumento pones de que robó, que es un ladrón, el juicio que te puede hacer el operario es un juicio civil. Y el juicio civil no tiene montos de indemnización. No hay un límite fijo. Entonces, puede el abogado,
la persona al cual echaste puede argumentar de que le causaste daños irreparables al honor y puede fijar el monto de la indemnización en lo que realmente quiera, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil echar a personas por este motivo. Y Lo que, una se persona... podría, lo que se podría hacer de última es poner cámaras o algo para que se sienta más controlado Bueno, y te todo robe eso menos. se puede hacer. Y por eso es que decíamos que es importante de que la persona no ingrese con vehículos dentro del predio, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil de controlar. Hay manera de la más insólita para robar. Uno a veces no se le ocurre, ¿no es cierto? Piensen que cuando se roban, con que te roben una herramienta de trabajo, una pinza, una cosa, te puede significar perder medio día de trabajo, ¿no es cierto? Porque cuando la necesitas y tenés que usarla y no la tenés, y bueno, algo queda parado, ¿no es cierto? Entonces, en general, por más que sean de poco valor, siempre te afecta un robo. Y por otro lado es lo que incide eso en la, digamos, en la disciplina de los operarios, ¿no es cierto? Los operarios nunca te van a decir quién roba, pero si hay gente que roba y que no, digamos, y que lo hace impunemente, podemos decir, eso, digamos, es como, eh, no es una buena situación. Sí. Y uno en la experiencia, en la vida profesional, se ha encontrado con cada anécdota de todo tipo, de cómo roban las cosas. No sé si vos tenés algo para contar, Daniel. Buenas tardes. Sí, la verdad que manejar esa situación no es fácil. ¿Eh? Normalmente también se puede hacer otra cosa, ¿no? Ante un robo, porque es algo que nunca para. Y lamentablemente, que está acostumbrado a robar y ve que lo puede hacer con facilidad, lo sigue haciendo. A veces son tonteras, pero son tonteras que complican todo. Lo que hicimos nosotros cuando nos pasó eso fue ponerle alguna carnada, o sea, algo que le interese robar, porque más o menos uno sabe quién roba. Entonces agarra y lo ceba de alguna manera, siempre le pone algo a disposición para que pueda robar. Y una vez que lo encuentra en situación de robo, porque también tiene ese asunto, tiene que encontrarlo en la situación de robo, porque si no puede ser un despido sin causa. Entonces, una vez que llega a eso, le da las dos opciones. O se va y que nos demanden más, no hay problema. O si no, se arregla una indemnización y se le hace una muy buena carta de recomendación y que se vaya. Es así. Cada uno o cada empresa toma la opción que mejor le parece. Nosotros normalmente hacemos eso. Dentro de lo que me ha tocado vivir, ha habido robos a veces dentro de los operarios, ¿no es cierto? Que uno le robó la zapatilla al otro. Y esas son cosas difíciles de controlar. Y encima te quedas mal, o sea, porque el que se quedó sin la zapatilla, digamos, espera que la empresa se la reponga. Y vos de la empresa tenés que decir, bueno, sí, pero es un compañero tuyo, ¿no es cierto? Entonces, y si no resolvés de alguna manera, o sea, hay varios que van a quedar resentidos, ¿no es cierto? Entonces son situaciones que llevan tiempo y desgastan mucho, ¿no es cierto? Después cada empresa tiene las empresas que mejor le parece, ¿no? Hay una cosa que nosotros no perdonamos. Uno es el horario y el otro es el robo. Todo lo otro se le puede tolerar. Porque siempre cometemos errores y todos se mandan alguna, ¿no? Pero esas dos cosas por lo menos no le perdonamos. Ni la llegada tarde, ni el robo. Bueno, así que, como decían, uno tiene que prever hasta esas cosas cuando hacen digamos, la ubicación de las áreas en los edificios. Y una de las alternativas es esta, digamos, es que
todos los vehículos se estacionen fuera, digamos. En general, los gerentes o los dueños, en general, sí pueden ingresar con auto, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que se puede robar un gerente? Y la caja chica, porque Bueno, sí, pero eso lo va a hacer una vez, digamos, no es tan fácil, no es tan difícil saber. Información. Algún Información, secreto ¿no? industrial. Secretos industriales, entonces, y sobre eso no hay manera, ¿no es cierto? Porque la información viaja por un pendrive, por un correo electrónico, por un WhatsApp, o sea, ya ahí no, eso no se puede manejar manualmente, digamos. O sea, un gerente no se va a llevar una pinza, como decíamos, o un poco, no va a ser robo hormiga de producto, digamos. Entonces, por eso es que en ese caso no hay tanto problema que ingresen los directivos con vehículos. Bueno, entonces, decíamos, estos son todos los aspectos que se tienen en cuenta. O sea, si van a ver a buena parte de las empresas grandes, van a ver que en general no se accede con autos. El estacionamiento es externo para todos, salvo algún persona. Y los vehículos ingresan bajo la supervisión, o sea, con el control del que está, del portero, digamos. Así que hay muy pocos casos en los cuales se requieren dobles ingresos. Por ejemplo, en los frigoríficos, donde el ingreso de los animales, de los camiones con animales, tiene que ser por un espacio, por una puerta distinta que la salida, más que nada por una cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Porque en general los camiones que traen animales también se le va cayendo de camino parte de los excrementos. Entonces, si bien tienen que controlar eso, eso hace de que digamos, contamine o ensucie las salidas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí. Pero también esto es un ingreso que ocurre en determinados momentos, digamos, no es algo permanente. Y muchas empresas, si uno va a Quilmes, por ejemplo, Quilmes o por poner una empresa, o van acá a YPF, en la planta de distribución de YPF, van a ver que el estacionamiento de camiones está externo. Y que cuando toca cargar o descargar un camión, lo llaman, se comunican con el camionero, y el camión ahí recién ingresa al predio de la empresa. Mientras tanto está estacionado afuera. En un predio que es de la empresa, pero fuera del área controlada. Entonces, bueno, sigamos entonces. Estuvimos hablando de las cañerías. No es necesario que pongan los dibujitos estos, ¿no es cierto?, los arbolitos. Pero está en las distribuciones. En las cañerías se llevan unas consideraciones, ¿no es cierto? En general las cañerías se ubican por las paredes, con los soportes adecuados, ¿no es cierto? Eso va a depender de qué tipo de cañerías. En general no se dibuja en escala, ¿no es cierto?, por lo que estábamos hablando. Los recorridos se trata de que sean lo más directos posible. Hay que tener en cuenta, cuando uno diseña cañería, los accesorios para absorber dilataciones, tener en cuenta las aislaciones, y en general todos los dibujos se hacen de acuerdo a normas IRA, ¿no es cierto? Bueno, después están los diagramas unifilares. En los diagramas unifilares se indica en general las conducciones eléctricas, ¿no es cierto? Después ya vamos a ver uno, ¿no es cierto?, la ubicación de los motores. Esto es importante para ver cómo se están relacionados con los centros con los tableros, ¿no es cierto? Esto es una indicación, un dibujo de la distribución de los motores, ¿no es cierto?, cómo están vinculados con los tableros. Cómo están
con qué tablero están ubicados, relacionados los motores, digamos, los equipos, las máquinas. En general es una definición del área de producción, ¿no es cierto? Pues yo tengo que saber en qué lugar se puede parar el proceso, independiente de afectar todo el resto. Entonces, yo tengo que sectorizar digamos, los equipos en áreas y puedo ponerlos en tableros separados, ¿no? Pero tengo que saber cuál es lo que va en cada lugar. Esto es con respecto a la iluminación. Y bueno, tablero de diagrama unifilar no tengo. Después en todo caso lo van a ver con el que no sé qué irán más adelante. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, si no hay dudas, consultas, el lunes nos volvemos a ver. El lunes vamos a repasar un poco los proyectos, los avances que van, y si nos da tiempo seguiremos con la parte de ingeniería. Muy bien, profe. Bueno, dale, profe. Bueno, Profe, sí. nosotros le habíamos mandado el taller 1 y 2 anoche, a la tarde en realidad. ¿Lo vemos el lunes o podemos verlo ahora? No, lo vemos el lunes, déjeme tiempo para verlo. Dale, dale, dale. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. igualmente. Nos vemos el lunes. Bueno, ¿cómo estás vos, Daniel? Buenas tardes, acá estamos bastante bien. Bueno, me alegro. Bueno, me tengo que ir, así que nos vemos el lunes. Perfecto, buen fin de semana, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.